Meter la arado en eso es barbechar. Aquí se llama barbechar eso. Y eso se hacía en el mes de enero. En diciembre y enero se hacían las operaciones esas de barbechera. Y luego en el mes de abril o así, aproximadamente, se hacía la vina, que era la segunda vuelta a la tierra. Había gente, el que tenía pagano, había gente que lo daba otra vuelta, que lo llamaban terciarlo, para que muriera la grama o una cosa así había. Eso era terciarlo. Esto era la primera labores que se hacían en el campo, cosas de agricultura. Luego, en el mes de septiembre, se quitan las matas que es del monte, que quedan, que hay tomillos y matas. Y luego se queman los hurones. Los hurones se lo hacen montones, el monte que tiene, las matas, se lo hacen montones, lo llamamos hurones aquí. Y luego ya cuando refrescan, para que no haya peligro de incendio, pues se queman los hurones, que van haciendo montones y se lo van tendiendo. ¿Y arrancar las raíces de las malas hierbas, eso cómo se llama? Eso lo llamamos nosotros aquí entresacarlo. Si había hierbas malas se las arrancaba y se llamaba entresacar de un trigal la hierba mala, armagos y cosas que llamamos aquí, hierba mala. Sí. Y luego ya en el mes, le digo a usted en el mes de septiembre, eso de quemar los hurones y todo eso. Y luego ya en el mes de octubre, a 1 de octubre a 1 de octubre, se desparramaba el abono y luego se sembraba la sementera, o sea, se hacía la sementera. Y antes de hacer la sementera, de empezar a sembrar, se melgaba la tierra, que eran rayas, nosotros lo llaman rayas, para que vaya siempre la mise, por el mismo eso. Se hacía la sementera, y eso, la sementera aquí se hacía siempre a mano, siempre nada de máquina ni sembrador, nada. Sembrar con el costal al hombro. Sí, eso se lo voy a preguntar yo ahora. Exactamente, y se iba sembrando así, a poleo que se llama. Y luego yo le digo a usted, pues esperar a luego cuando venía la siega. ¿No había otra forma de sembrar también que era esparcir la simiente en el surco? Así, dejando caer un chorro. Por aquí nosotros no. Eso lo llaman sembrar en los surcos, eso lo hacían por la parte de Castilla y por ahí. Eso sembraban al surco, nosotros no. Y de una en una, haciendo un hoyo y arrojándolo. La semilla no, por aquí nosotros no. Los melones y eso tampoco. Bueno, melones sí, estoy hablando de la agricultura del trigo y de cebada. Sí, pero bueno, los melones se siembran de una en una. A matas, de uno en uno. Sí. ¿Y se llama? Eso se llama, por ejemplo, cuando se siembran los melones, se hacen los surcos aproximadamente de 1 metro de distancia uno a otro. Y luego se va echando las pipas, las semillas, a matas. Sí. Aquí una, allí otra y así a matas. Sí. Como le digo yo, a 60 centímetros, 70 de distancia una planta de otra. Y luego ya cuando nacen, pues se las tierra un poquitín, se las entresaca, si hay por ejemplo 10 plantas, o 6 plantas, un ejemplo, digo un ejemplo, ¿no? Pues arranca y se queda una sola. O se quedan 2 y luego se quita otra ya que se ve que no hay peligro para que se sequen. Eso es los melones.